¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer un pan casero con chicharrones. Un pan casero que se va a poder usar para desayunar, para merendar y hasta para cenar si quieren. ¿Me acompañan? Como de costumbre vamos a comenzar con los ingredientes. En este caso son muy pocos y muy económicos. Esto que ven acá es grasa que le sacamos a un corte de carne vacuna, un asado que hicimos el domingo, le sacamos grasa. Vamos a necesitar también aceite neutro, puede ser aceite de maíz o de girasol. Yo no quiero usar aceite de oliva porque le va a dar un gusto al pan que no quiero que tenga. No quiero que sea un pan de oliva. Le vamos a agregar, para hacer la masa, que es lo primero que vamos a hacer, medio kilo de harina leudante. Yo en este caso estoy usando una harina leudante que la venden como harina para pizzas, que es excelente. Me ahorro la parte de tener que ponerle levadura, activar la levadura y todo eso. Directamente a esta harina yo le agrego agua y va a leudar por sí sola porque ya tiene el leudante. Le vamos a agregar 4 cucharaditas de sal fina. Estos son 4 cucharaditas, ni más ni menos. Ahí está. Le vamos a agregar unas 4 cucharadas grandes de aceite. En este caso es aceite de girasol, si no me equivoco. No recuerdo, creo que es de girasol casi seguro. Puede ser de maíz, exactamente, da exactamente lo mismo. Necesitamos que el aceite no tenga mucho gusto. Y estos son 400 centímetros cúbicos de agua tibia. Vamos a mezclar. Pueden hacerlo directamente, hacen la corona sobre la mesada y listo. Pero como la mesada está fría, yo prefiero trabajar primero para armar la masa en un bowl o en una cacerola. Y una vez que la masa la tengo armada, ahí sí pongo harina en la mesada y uso mis manitas para amasar. Esta masa, particularmente como es una masa de pan y va a tener miga, si queremos que la miga sea suave, que sea una buena miga y no nos quede duro el pan, hay que amasarla un montón. Hay que amasarla mucho. Y cuando digo mucho, es por lo menos 20 minutos. Por eso, hay que tomarse la paciencia, usar una mano, después la otra, amasar, amasar y amasar. La golpeamos la masa. ¿Para qué la golpeamos? La golpeamos para que se active un poco más. Esto le va a dar más firmeza, le va a dar más sabor, realmente le va a dar más textura a la masa. Así que hagámoslo, se los recomiendo. Vamos a hacer un bollito con esta masa. Recuerden el tamaño de este bollito, miren, porque lo vamos a mandar a leudar ahora. Le vamos a poner una bolsita plástica. Puede ser una tela, puede ser una servilleta, lo que sea. En la bolsita plástica no falla. Lo ponemos en un lugar que no tenga mucho frío, que esté a temperatura ambiente. Y seguimos con los pedacitos de grasa para hacer los chicharrones. Este tamaño de grasa es muy grande. Lo que vamos a hacer con esto, ¿saben qué es? Cortarlo, ¿sí? Este tamaño es el ideal. Porque ¿qué ocurre? Si cortamos muy chiquito, muy pequeñita la grasa, se nos va a derretir tanto que va a desaparecer. Vamos a tener grasa líquida. No queremos eso. Queremos que haya un chicharrón. Entonces este tamaño está bien. Y si la cortamos muy grande, va a ocurrir lo contrario. Vamos a tener unos chicharrones de 6-7 centímetros adentro, que no son muy agradables dentro de un pan. Hay que buscarle el balance a las cosas. Y este para mí es el mejor. Este tamaño está muy bien. Siempre busquen un cuchillo afilado o afílenlo y siempre tengan cuidado con sus dedos. Una vez que cortan todo, vamos al fuego. Ponemos, yo en este caso tengo una especie de hervidor, pueden poner una cacerola, un wok o una sartén. Le vamos a agregar el mismo aceite que usamos para la masa, el de girasol. Vamos a calentar un poquito. No es necesario que el aceite llegue a temperatura de hervir, que esté hirviendo el aceite, no es necesario. En este caso no es necesario, porque no vamos a cocinar, a darle un punto de cocción a esto. Lo que vamos a hacer es, esta grasa que yo previamente ya lavé y ya le quité los pedacitos de carne que le podían quedar, es pura grasa. O sea, se va a derretir en una parte y otra parte va a formar el chicharrón, que no es ni más ni menos que una bolita de grasa, pero tostada. Lo que sí tienen que tener en cuenta cuando hacen chicharrones es que no se les quemen, ¿sí? Traten de ocupar toda la parte inferior de lo que estén usando para cocinar, en este caso de este hervidor sartén, ¿sí? Lo pueden tapar, pero no le saquen el ojo de encima porque esto se quema de nada. Esto en 2 minutos se quema. Entonces, ven, ahí ya, miren, en apenas unos minutos ya se pusieron casi marrones, ya largaron un montón de líquido. Ese líquido no es ni más ni menos que grasa. Esa grasa, yo le voy a agregar un poquito de sal de ajo, pero le pueden agregar sal común si quieren, o pueden no agregarle sal.
la grasa en sí ya es salada. Les decía, este líquido que larga acá, lo pueden tirar o lo pueden guardar para hacer otra cosa. No ni más ni menos que esta grasa, el excedente de grasa del chicharrón. Para las empanadas ese líquido queda genial. Pero bueno, sigamos con los chicharrones. Una vez que los tienen y los escurren, hay que secarlos un poquito. Esto es un papel tisú, una servilleta de papel. Los vamos a secar bien, ¿sí? Con cuidado porque te estoy hirviendo. Los vamos a secar muy bien, los vamos a escurrir y a secar muy bien. Y los vamos a reservar. Así quedaron, miren. Marroncitos tostados. Harina en la mesada, ven el bollo, miren el tamaño. Es el doble del bollo que mandamos a leudar. Estuvo 1 hora leudándose aproximadamente a temperatura ambiente y quedó así. Seguimos amasando, hay que seguir amasándolo, amasándolo y amasándolo. Ven que es mucho más manejable ahora que ya está leudado. Le vamos a dar forma como si fuera de un chorizo, más que nada para medir, porque hay gente que esto lo hace con una balanza. Yo lo hago a ojo, señora. Necesito 2 bollos, lo hacemos un chorizo, lo ponemos a lo largo y más o menos son 2 bollos iguales. Ni más ni menos, no hay que ser tan exacto en esto, no es una ciencia exacta en este punto. Hacemos 2 bollitos de esta manera, lo golpeamos un poquito más. Romper un poquito la masa está bien, ahí está. Además se incorpora mejor la masa, van a ver que si hacen este tipo de cosas así, como golpearla, pegarle y abrirla con los nudillos, hasta queda más sabrosa la masa, el pan. No usamos palo de amasar, bajo ningún punto de vista, todo con las manos. Vamos a agregar la mitad de estos chicharrones en uno de los bollos y nos vamos a guardar obviamente la otra mitad para el otro bollo. Esta parte es la más fácil de todas. Ponen los chicharrones en el medio, la masa, apretan, el chicharrón se incorpora en la masa y ahora con mucho amor y sin demasiada fuerza formamos el pancito y lo dejamos descansar un ratito. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro bollo. Lo abrimos con los nudillos de esta manera. Ponemos los chicharrones adentro. Así los que quedaron. Y los cerramos. Una vez que tenemos los 2 panes cerrados con el chicharrón adentro, los vamos a dejar leudar 15 minutos más. No van de inmediato al horno. Ahí va, ven que crecieron un poquito más todavía. Yo les voy a poner un poquito de orégano arriba. Más que nada, esto es decoración más que nada. No les va a cambiar el gusto, no les va a dar más aroma. Es un fetiche mío con el orégano. Discúlpenme. Pero va a ser así. Aceite de oliva en una placa. Le esparcimos con un papel. Yo le esparzo con la mano. Porque me resulta mucho más grato. No, como verán, le puse bastante aceite de oliva. Terminamos de dar una formita para acomodar bien los panes en la placa. No le mezquiné aceite de oliva para nada. Y vamos a hacer unos cortecitos arriba del pan para que cuando se infle no se rompa. Igual se puede romper, pero esto ayuda a que no se rompa todo, que no se abra por la mitad. Así como está, precalentamos el horno 180 200 grados, 35 40 minutos, 45 máximo, y nos quedan así. Miren lo que son estos panes que todavía están recontrahirviendo. Están muy calientes, los vamos a dejar enfriar antes de cortarlos. Y así quedaron. ¿Ven? El orégano queda arriba, queda muy bien decorado, queda muy lindo, muy dorado. Uno se abrió un poquito, pero no se rompió. ¿Ven? Y queda muy, muy dorado arriba, blanquito a los costados, como tiene que ser. Una maravilla. Ahora los vamos a cortar para ver. Realmente quedó con corteza arriba, como corresponde, corteza arriba y abajo. Y una miga súper blanda, súper esponjosa adentro. Yo me los quería guardar para mañana para desayunar, para tomar unos mates, pero me parece que la mitad no va a llegar a mañana, me los voy a comer ahora. Así es como quedaron. Y así es como me los voy a comer yo, con un poquito de jamón cocido. Amigos, si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Miren lo que es ese jamón. Le pido por favor que me dejen un like, que me dejen un comentario y que le cuenten de este canal a todos sus amigos. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por estar ahí.